Bienvenidos a todos los que se están agregando, ahí están entrando más a la sala de Zoom. La verdad es que estas charlas a mí me encantan, bueno, a Moni y a mí nos encanta darlo de manera personal, pero bueno, dada la cuarentena, la forma, la dinámica, el formato es online, así que lo que vamos a hacer es, vamos a ir a ver el tema, primero me van a escuchar a mí, luego van a escuchar a Moni y finalmente tienen 30 minutos para preguntas, así que vayan tomando nota. Bueno, la ley del desdoblamiento, Jean-Pierre Garnier Mallet es un físico francés contemporáneo que luego de mucha investigación, tiene más de 20 años de investigación acerca de los líquidos, ¿sí? Como físico, uno de sus temas de investigación es el trasvasado de líquidos y la importancia de la información. La cuestión es que él, durante mucho tiempo, empieza a investigar y al parecer todo creado tenía una réplica y que justamente le faltaba la información de los griegos, ¿sí? Que eran expertos en todo lo que tenía que ver con la astronomía y todo lo que tenía que ver con esta ley. También empieza a buscar en las culturas antiguas, en las religiones, va también al mundo egipcio y a los escritos, en donde hablaban de la muerte, donde hablaban de los días, donde hablaba de justamente uno de los rituales que tenían los egipcios cuando morían, era el poder sacar los líquidos del cuerpo. Entonces, le llevó muchísimos años de investigación. Él se llama Jean-Pierre Garnier, no se llama Mallet, pero eso tiene historia. Su esposa es Mallet. Y cuando él estaba armando la fórmula física del desdoblamiento, le faltaba una parte para que pudiera comprobarlo si realmente existía, si era una fórmula que podía ser replicada. Y una noche, luego de tanto estrés él, una noche su esposa se despierta después de un sueño y anota una fórmula que no comprende, que para ella es algo que tiene que ver con el área de su marido, que es la física. Entonces cuando en la mañana se encuentran, le dicen, mira, esto yo no sé qué es, pero me parece que es para vos. Me desperté a medianoche y lo que hice fue tomar nota de lo que aparecía en mi sueño. Cuando Garnier ve esto, sospecha que esa es la parte de la fórmula que le falta, y como estaba conectándose con su doble y probando a ver si era cierto, la que se conecta es ella, su esposa. Entonces cuando prueba y junta las dos partes que tenía la fórmula física, hace la prueba y puede comprobarlo científicamente. A partir de ahí, él puede exponer en el mundo de manera científica la ley del desdoblamiento del tiempo, el espacio y la materia. Esta ley es una ley que tiene la misma antigüedad que el mundo, que todo lo que ha sido creado fue a través del desdoblamiento. Y consiste básicamente en que hay una parte materializada, que tiene materia, que tiene visibilidad, pero eso mismo que existe visible con materia y visibilidad en una dimensión, en otra dimensión existe de manera fotográfica. Así es como él empieza con la ley del desdoblamiento y después profundiza y deja de dedicarse solo al mundo científico, al mundo de la ciencia y de lo que tiene que ver con el universo, y va simplemente al universo del humano, en donde dice, si esto está en todo lo que existe dentro del planeta, el ser humano también tiene que tener un doble. Y ahí es donde es de las frecuencias neuronales. Ahora nosotras vamos a empezar a hablar de algunos términos que quizás no sean familiares para algunos de ustedes. Si bien en los vivos yo hablo bastante acerca de las frecuencias neuronales, hay algunos conceptos que quiero que tengan muy en claro. La importancia de los líquidos, porque a eso voy a remitirme varias veces, y la importancia de las frecuencias neuronales. Las frecuencias neuronales se refieren a
la velocidad y ritmo de movimiento de la conexión entre neuronas a través de la sinapsis. Y esa sinapsis realizada con combustibles diferentes, es decir, con hormonas diferentes, con información química diferente, que por supuesto marca estados de estrés o estados de armonía, de coherencia. Entonces, resulta que Jean-Pierre logra darlo al mundo de la ciencia después de haber sido bastante picado, ¿sí? Como todo aquel que ha descubierto algo que lo invisible o lo espiritual, si se quiere, en el mundo de la ciencia, en 1988 logra fehacientemente comprobarlo. La ley lo que afirma es que tenemos un doble imperceptible y sin real. Ese otro yo puede guiarnos en si sabemos construir una relación constructiva con él. Conociendo algunos aspectos de la ley, es posible entrar en contacto consciente con nuestro doble y beneficiarnos de ello. Esto es, otra vez, acá empiezan las teorías diferentes, ¿sí? Porque Javier dice esto es a través de el sueño. Pero otros, como por ejemplo Joe Dispenza y todos los que se dedican a las neurociencias, afirman que no solamente a través del ir a dormir, sino que a estados elevados de conciencia. Y que esto se puede lograr a través de meditaciones, a través de incluso ceremonias que permiten lo que antes se decía salir del cuerpo, ¿no? Conectarse con el cuerpo holográfico o desmaterializado que todos tenemos. Vamos a ir a lo que Jean-Pierre afirma. Dijimos que era importante tener en cuenta frecuencias neuronales, ¿sí? Que nosotros tenemos, por las que pasa nuestro cerebro a través de distintos estados emocionales, a través de distintas edades. Desde que nos gestamos hasta los 7 años aproximadamente, estamos en frecuencias neuronales, estamos desde la gestación, desde el embrión en gamma, después estamos en delta, zeta y alfa. Luego, 7 años pasamos a beta. La frecuencia neuronal beta nos permite conectarnos con el afuera, nos permite salir al afuera, estar atentos a estímulos externos. Las frecuencias pertenecen a distintos tipos de funcionamiento, de ordenamiento del mundo interno de la información. Por ejemplo, para que un niño pueda grabar cómo ambientarse desde que nace al afuera del útero, cuando el niño empieza a interactuar con su mundo interno, su familia, su contexto conocido, empieza a grabar información o mapas mentales para poder funcionar aquí ahora. Conceptos como qué familia, quién es mamá, quién es papá, quién soy yo en referencia del otro. O sea, el mundo externo es simplemente cotidiano. En cambio, cuando pasa de los 7 años, empieza a estar en frecuencia beta. Y nosotros actualmente estamos en beta casi permanentemente. Beta tiene 2 frecuencias, una es de estrés y otra es de distrés. Ahora, fíjense que en el flyer dice, la pequeña muerte. Esta frase, que no es de Jean-Pierre, por supuesto que esto es parte de lo que él encuentra como en todos los libros sagrados, las religiones, donde ve simbologías y donde hablan incluso de la resurrección o de la materialización y la desmaterialización. Quiero igualmente decirles a todos los que están del otro lado que esto es simplemente una charla. La ley del desdoblamiento, Moni, estudiamos con Jean-Pierre y en lo personal tomé 2 veces los niveles porque cada nivel es sumamente complejo, ¿sí? Ustedes hoy en la charla no es que se van a ir sabiendo las fórmulas, ni mucho menos, ni tampoco especificidades, porque para que sepan, el primer nivel simplemente son 3 días completos. Y entre cada nivel teníamos que tomar 6 meses de distancia porque era demasiada la información para asimilar
a nivel no solamente cantidad de información, sino temáticamente, físicamente, biológicamente, y por lo tanto lo que hoy vamos a hacer es como una introducción a esta ley, como para que sepan de qué se trata. La pequeña muerte era una frase que los griegos tenían en sus escritos y que hablaba que cuando las personas se dormían tenían la pequeña muerte. La pequeña muerte es porque el cuerpo se desdoblaba, es decir, durante el sueño, vamos a ir entrando de a poco ahora, durante el sueño en la noche, tenemos la posibilidad de desdoblarnos. No siempre sucede esto, porque esto depende de nuestro sueño parcial, es decir, del cómo vamos a dormir, con qué información nos vamos a dormir, porque nosotros como seres humanos necesitamos dormir para poder asimilar la información del día, es decir, para que nuestro cerebro pueda introducir, incorporar, ordenar y asimilar la información que tuvimos durante el día. Ahora, esa información no es neutra porque está cargada de emociones, porque somos seres emocionales, este es un planeta emocional. Cuando hablamos de seres emocionales, hablamos de líquidos. Tenemos un gran porcentaje de nuestro cuerpo líquido y el planeta también tiene un gran porcentaje de líquido. El líquido por el cual van los químicos, es decir, la información emocional o estado emocional a través de los químicos que vamos a generar. Cuando se produce el desdoblamiento, lo que se produce es una separación de lo que es el cuerpo etérico y el cuerpo líquido. Esto es, vamos a las frecuencias, voy a hablar de la pequeña muerte. Dijimos entonces que las personas adultas estamos casi siempre en beta. Beta nos permite interactuar con el afuera, y cuando tenemos una situación de mucho estrés, lo que hacemos es estar en distrés. Cuando estamos en distrés, estamos disociados, parte creativa nuestra, estamos en supervivencia. En cambio, cuando nosotros estamos en beta, simplemente tenemos atención, que es un estrés de atención, como ahora ustedes están en beta estrés, ¿sí? Están tratando de captar la información y de comprenderla, de ir acomodando y ordenando. Pero ustedes cuando se van a dormir, hoy a la noche, es cuando van a asimilar toda la información que para ustedes fue importante. ¿Y cómo se sabe cuál fue importante? En función del tiempo de atención y la concentración que hayan tenido. ¿Qué pasa? Esto es una clase, pero si ustedes tuviesen esta atención en un conflicto, esa información mental, emocional, se traduce a químicos que van en el cuerpo y también se asimilan en la noche. Entonces, voy a hablar de frecuencias neuronales. La frecuencia gamma es la que tiene una velocidad superior, pero además tiene una forma de onda. Fíjense que en el flyer aparecen las ondas, ¿sí? que marca como un ritmo, como si fuera una especie de partitura musical o ritmo musical. Y gamma y beta no son tan distintas. Tienen una diferencia, tienen picos. Pero la diferencia de velocidad de gamma y de beta, que son los dos extremos, si esto lo estiráramos en una cinta, gamma está en una punta y beta está en la otra. Si bien se parecen por los picos, la velocidad de procesamiento de datos de gamma es mucho mayor. Gamma es, nos ponemos en el punto cero, famoso punto cero, en donde podemos volver a crear todo, es donde el SEMA es pura energía y justamente es donde muchas veces se dice que se hacen las bendiciones instantáneas de la enfermedad, en donde se vuelve la página en blanco, en donde al origen, al orden esencial. Por supuesto que para entrar en gamma de manera voluntaria tenemos que tener un gran entrenamiento en meditaciones o aprender a entrenar nuestro sueño, nuestra forma de irnos a dormir, y por supuesto ahí podemos hacer maravillas, pero también tenemos la frecuencia delta, que es la que sigue, vamos de gamma para beta. La delta también nos permite un estado de presencia contemplativa sin ningún tipo de atención ni creación.
Y luego tenemos la frecuencia en donde los niños suelen crear y con una cosa en otra. Por ejemplo, agarran un rulero de mamá y hacen que es un avión. ¿Sí? Para el niño eso es un avión. O hace hablar dos galletitas, habla mueve las manos y hace de cuenta que este es un personaje y este es otro personaje. Para el niño y su mente está viendo y está creando eso que está simulando. Es el mundo simbólico, es lo que nos permite crear a través de la nada en función de la información que ya tenemos dentro. Es decir, el niño tuvo que haber visto un avioncito para poder convertir ese rulero en una imagen simbólica de avión. O tomar un virome y convertirlo en un hombrecito que habla o en un muñeco que habla. Tiene que haber tenido la información del muñequito y tiene que haber tenido el elemento para reemplazar simbólicamente y hacer de cuenta qué es eso. Después, la frecuencia justamente Z es la frecuencia en donde nosotros entramos creativamente cuando estamos en estados de conciencia altas y donde, por ejemplo, nos vamos a dormir con la idea de quiero crear algo y estoy en un estado creativo, de paz, de pasión, de ganas, y me voy a dormir y me aparece la imagen simbólica en forma de sueño y al otro día sé lo que tengo que crear. También podemos acceder como adultos, pero ya no es despiertos y ya no es tan accesible como sí lo es en el caso del niño. Luego pasamos a la frecuencia alfa. La frecuencia alfa es la que accedemos fácilmente con una atención consciente, por ejemplo, cuando en el círculo de meditaciones estamos meditando. Cuando estamos meditando, alfa y zeta se activan fácil si es que meditamos con la concentración, la atención focalizada en lo que la meditación está guiando. Ahora, la realidad es que, por ejemplo, si vemos el noticiero, pasamos velozmente a... Y si vemos algo como números y cifras que suben del COVID, damos nuestra atención y nuestra energía, pasamos directamente al distrés. Ese distrés va a funcionar con que son de estrés, cortisol. Toda esta parte la va a explicar mucho mejor Moni, que es la especialista en biología en esta charla, pero acá vamos a hablar de un poco, yo voy entrándolos en el neurociencia. Entonces, cuando lo veo la situación a través de los químicos del estrés, mi frecuencia empieza a entrar en supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a funcionar atacando o huyendo, evitando la experiencia con información que quiero controlar, con información previa, preinstalada, memoria a largo plazo, o atacando a mi elemento externo de manera tal que quiera yo sobrevivir a esa situación, y para que yo sobreviva el otro tiene que morir. ¿Qué significa esto? Que se nos despierta una memoria instintiva de la época de nuestra evolución animal. El primate tenía que defenderse del ataque de una fiera y tenía dos opciones. Y uno de los dos ganaba, el otro desaparecía, o si no sentía que estaba a la altura, lo que hacía era huir. ¿Qué sucede? En este momento, en nuestra humanidad, atacar y huir son dos cosas que funcionan de manera igual, pero con distintas formas de intentarlo. Por ahí huir es negar, mirar para otro lado, mentirse. Atacar es, por ejemplo, ponerme paranoico, empezar a darle valor de realidad a todo lo que veo en la televisión, estar en alarma, no querer que nadie se me acerque, el primero que se me acerca en una fila del coto, ya lo miro como si fuera el enemigo echándome, con ganas de matarme, voy a estar fóbico con todo lo que es la limpieza, y mi estado neuronal va a ser de estrés absoluto, de distrés. Y en ese momento, cualquier cosa que suceda y que ponga en peligro, o yo imagine que ponga en peligro, utilizando información que tengo pregrabada de peligro de muerte, lo que voy a hacer es atacar, reaccionar violentamente o salir corriendo. ¿Qué pasa? Esa persona se va a dormir a la noche y la información en donde pudo
atención, en donde el cuerpo recibió más químicos en su cuerpo líquido, es lo que va a asimilar y va a tener o pesadillas, va a tener cardia, va a dormir mal, se va a despertar cada una hora, va a estar en alerta, no va a poder descansar bien, por lo tanto su sistema inmunológico va a descender, su funcionamiento de defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos a la pequeña muerte. Jean-Pierre dice, pero esto lo resolvemos muy fácil. Cada vez que tenemos un problema, sencillamente tenemos que irnos a dormir. ¿Qué pasa cuando nos vamos a dormir? Nuestra posición kinestésica horizontal está guardada en nuestra memoria instintiva. Cuanto más tiempo pasamos de manera horizontal, nuestras frecuencias neuronales empiezan a bajar, empezamos a generar un estado de somnolencia a través de nuestra glándula pineal, generando melatonina. Esa melatonina lo que va a hacer es que nosotros empecemos, como quien dice, a bajar la guardia, ¿sí? A empezarnos a establecer como para que nuestras frecuencias neuronales vayan yendo hacia atrás y pasemos al lado de dormirnos. Pero hay un momento antes de dormirnos, que es el estado REM, que es en donde el movimiento ocular es rápido, nuestras frecuencias neuronales ayudan junto con el nervio óptico y en función del estímulo de luz que entra, y no tiene que ver con una luz eléctrica que yo tenga, tiene que ver con el impacto de la luz solar sobre la Tierra, que baja la frecuencia neuronal de los seres humanos y de todo lo que hay dentro del planeta. Es decir, impacta sobre los líquidos, impacta sobre nuestro nervio óptico y nuestra glándula pineal, a partir de las 17 horas, empieza a generar melatonina en dosis pequeñas que va aumentando hasta que nosotros nos vayamos a dormir a la noche. Esto no funciona igual en los adolescentes, en otro funcionamiento porque están haciendo un cambio hormonal, pero eso es un punto aparte. Lo tienen también, pero sus horarios cambian totalmente por el desarrollo hormonal. Entonces, vamos a imaginar que este señor que está en la foto, en la imagen, se va a dormir. Se va a dormir, su cuerpo queda estático y entonces el 99,9 de energía vital sale de su cuerpo. Es decir, entra en una frecuencia neuronal en donde no tiene más conciencia de su existencia física. Es donde se empieza a producir el desdoblamiento. Ese cuerpo etérico, ese cuerpo energético, es el que sale de la conexión con sus líquidos y lo que hace es estar en otra frecuencia, en otro estado de conciencia. Y la información química que quedó en el cuerpo, líquidos. Es decir, el 0,1% de la energía vital queda en el cuerpo y va a sostener todos los signos vitales, corazón, respiración, todo lo que tiene que ver con mantener la vida. ¿Pero por qué se lo llama la pequeña muerte? Porque es muy fácil morir en ese momento. De hecho, la mayoría de las muertes en los hospitales se dan de noche. Cuando hay personas que ya han hecho su parte aquí y van a morir, se desmaterializan, muchos lo hacen a través de irse a dormir. Eso también en algunos mecanismos de protocolos médicos, lo que se hace es ir durmiéndolos de a poco cuando la familia decide que va a dejar que se retire de la escena ese familiar. Esa es otra historia. También se hace a través de químicos. La cuestión es que se eleva, se conecta con otra frecuencia. Esos líquidos tienen información. El doble, la energía del doble, puede acceder solamente en ese momento. ¿Por qué? Porque está en otra frecuencia, en otro estado de conciencia. No puede conectar con su doble, con su cuerpo holográfico mayor, si no está en esa frecuencia. Pero vamos a ir ahora a cómo llega a esa frecuencia, porque Jean-Pierre dice, para llegar a esa frecuencia podemos ir a conectar. Con el doble vamos a ponerle el apodo de
el que repite el destino, el que repite la memoria, el que repite el mapa, el que repite la información de la cual sigue utilizando para la supervivencia, o el que crea una historia diferente. Es decir, lo que está no encendido en el ADN. Es decir, las múltiples e infinitas posibilidades de realidad. Es como si leyéramos esos cuentos que tenían distintos posibles finales. Bueno, este tipito se va a dormir con una preocupación. Dentro de las múltiples posibilidades, tienen las posibilidades de final dentro del mapa de supervivencia entre ataco o huyo, o sea, nunca resuelvo, o otras formas no utilizadas en el ADN, otras formas infinitas no utilizadas que tienen finales de solución. Pero si él se fue a dormir con estrés, sus químicos van a ser los conductores de la que va a linkear de aquella información que va a bajar como una realidad para vivir. Acá quiero que tengan metáfora. Hagan de cuenta que están jugando a la Play. El joystick está en mano de nosotros. Estamos jugando. Estamos creando un avatar. El avatar está en la pantalla. Le damos poderes, características, nombre, y lo hacemos funcionar. Esa criatura, la pantalla, ese avatar, vendríamos a ser nosotros, la criatura. Y el creador, o la mano que maneja el juego, el doble, está fuera del juego y está manejando los hilos. Pero ¿qué pasa si el que está en la pantalla no se conecta con el que tiene el joystick? Este que tiene el joystick no puede hacer absolutamente nada para cambiar la información. Se conectan, y cuando se conectan, naturalmente todos cuando nos vamos a dormir. Pero si en lugar de conectarse cree que la vida simplemente es nazco y muero y no existe ninguna otra cosa y no tiene ningún sentido esa vida, entonces va a creer que todo lo tiene que resolver desde la pantalla, desde un juego que no conoce porque no ve la macro, es decir, la observación, contemplación de todas las posibilidades. El doble es el que ve realmente posibilidades, no tiempo. ¿Por qué en un no tiempo? En un espacio, en un no tiempo, porque está fuera la línea temporal presente, pasado, futuro. Todos los tiempos están en uno. ¿Qué pasa? Puede desarrollar cualquier potencial, el doble, y bajar la información químicamente a ese. Pero esto tiene un tiempo distinto acá, porque cuando nosotros entramos en sueño, nuestra actividad neuronal aumenta. La medición que se hizo de la actividad neuronal durante 8 horas de sueño equivale a, si tuviese que hacer esa actividad neuronal despierto, ese ser humano que durmió 8 horas con esa actividad neuronal, para poder hacerlo despierto, equivale a casi 3 días, 2,7. Es decir, le llevaría 2,7 días tener esa actividad neuronal despierto igual a la que vivió durante el sueño paradoxal, el sueño profundo, el sueño en donde con conciencia llevo información para conectar con la mano que maneja el juego, es decir, con el doble. Si yo conecto desde un lugar de estrés, el doble solamente está al servicio de la materialización de ese juego. Si en cambio conecto con la parte creativa en donde habilito otros potenciales, el doble va a poder traer la mejor solución para esa situación que esté cursando. Porque todo lo que el doble está en el no tiempo, para descender de onda partículas al cuerpo, a la experiencia, a la realidad, va a llevar un tiempo totalmente diferente. Eso se habla de la cuarentena. ¿Por qué? Porque durante 40 días es posible, a través de esos 40 días, la creación de la experiencia. Garnier
a veces 40 días, a veces son 4 horas, a veces es 4 días, otras veces son 4 semanas. Sin embargo, el número 4 es algo que se repite. Por supuesto que tiene una explicación, no vamos a ahondar ahí, porque si no, no queda 12 horas. Entonces, ¿qué pasa? Para que se genere el engrama, que el engrama neuronal fijo con una información nueva tarda 40 días, es cierto, cuarentena en lo que estamos, es para resetear la información que ya tenía y poder crear la nueva información en forma de mapa neuronal, es decir, en una plataforma fija, en una nueva forma de expresar y manifestar, en un nuevo guión, en una nueva experiencia. Como es el no tiempo, y tiene mucho que ver el estado de conciencia del soñador, que es nosotros, va a variar en múltiplos de 4. A veces, con llevar una información, yo quiero transformar en una noche, quizás mucho antes de los 40 días, se manifiesten pedacitos de esa creación. Pero el anclaje va a ser 40. Es decir, hasta que no se repita en 40 días, no va a fijarse totalmente, no va a cambiarse totalmente. Por eso a veces una persona tiene una gran mejora, por ejemplo, si pone en la bolsita para transformar antes de irse a dormir una meditación profunda, tiene una remisión biológica de una enfermedad, pero luego vuelve a ser al tiempo nuevamente la repetición de esa patología o de una patología similar. ¿Por qué? Porque no ancló en los 40 días de práctica esa información de modo que fuera una huella neuronal, un engrama, una plataforma fija. Entonces, como tiene la mejora, cree que ya está, vuelve a los hábitos viejos, vuelve a los estados de estrés, vuelve a crear imágenes mentales, emocionales que lleva a su cuerpo físico a través de los químicos y le da una contraorden al doble. El doble es ficticio, pero no se ven. Uno está de un lado y el otro está del otro lado. Uno está en la luz y otro en la oscuridad. ¿Sí? El yin y el yang están en diferentes dimensiones. Ahora, ¿qué es la apertura temporal? Porque no es lo mismo que yo me vaya a dormir con estrés a que yo me vaya a dormir en estado de paz, con una meditación o con una mind movie que creo y que miro antes de irme a dormir, que fíjense, los que están del otro lado, si pertenecen a la ronda de meditaciones, en la mind movie tienen el instructivo de primero fijo la atención en la imagen, la palabra, la música, luego solamente la música, luego solamente la imagen y luego vuelvo a integrar todo. ¿Por qué? Porque nuestra mente trabaja así. Tenemos un pensamiento, el pensamiento sin lenguaje no existe, está expresado lingüísticamente, ese pensamiento crea una imagen mental, esa imagen mental crea una emoción, químicos, que se mueven a través de nuestros líquidos. La música también mueve emociones, es uno de los elementos más accesibles para generar estados emocionales. Por eso ponemos una música divertida y sin poner nuestra atención, nuestro cuerpo empieza a seguir el ritmo y algo empieza a cambiar y empezamos a estar como más animados y empezamos a generar otros químicos. O escuchamos una canción súper triste o súper densa o súper estresante y al poco tiempo también nuestro cuerpo empieza a estar en estrés y nuestro estado emocional cambia. ¿Qué pasa si yo, de irme a dormir con una bolsita limpia, con la Mind Movie, después de haber meditado, después de haber entrado en coherencia de mi ritmo cardíaco, ritmo de respiración, y estoy en paz, es decir, me voy a dar paso de beta, ¿sí? A alfa, en alfa empiezo a crear, y antes de crear y pasar a la otra frecuencia en donde está la apertura temporal es la puerta que me conduce del estado de entresueño, de somnolencia, al sueño profundo. Es esa previa, esa antesala entre que estoy medio así como cuando estoy pero que no estoy. Ese entresueño se genera a través de los movimientos oculares rápidos, en donde todavía no me terminé de ir del lugar en donde mi cuerpo está, desde la atención, ni tampoco me fui al sueño profundo, en donde ya me
del entorno. Completamente. Entonces, me voy a dormir con la bolsita de paz, paso alfa, y en alfa tengo la última imagen, el último pensamiento benevolente, y mis frecuencias neuronales me llevan a zeta, mi cuerpo holográfico se está habiendo dejado los químicos más maravillosos, dopamina, oxitocina, todo lo más lindo, el estado de enamoramiento de todos esos químicos y esas drogas del amor, en mi cuerpo líquido. Esa separación se produce con un estado de conciencia alta, en donde puedo crear, mi doble y yo conectamos en otra dimensión, en donde mi doble toma esa información química, la traduce a potenciales creativos, y como son químicos creativos, armónicos, va a crear una solución o va a crear esa realidad que yo tanto quiero. Se la lleva a otro de frecuencia fuera del espacio-tiempo lineal, fuera de la materia, y lo que va a hacer es crear posibilidades en velocidades diferentes. La respuesta supuestamente llega a los 40 días, pero puede llegar antes. Hay un montón de acontecimientos, y de hecho Jean-Pierre suele dar varias anécdotas. Todos nosotros, tanto Moni como yo, también lo hemos hecho. Nosotros tenemos, cuando damos talleres de Cambia tu Programación, un nivel es manejo de la ley del desdoblamiento, y lo que hacemos es una ronda de soñadores. La realidad es que tenemos muchas comprobaciones de todo tipo acerca del cumplimiento de cosas importantes, muy importantes, desde tener un hijo, crear un propio proyecto, sanarse de una enfermedad, pero por supuesto es a través de un trabajo, porque el autoconocimiento y saber cómo funcionamos es lo que nos hace libres. Nuestra maquinaria humana biológica, en conexión con nuestro ser doble cuántico, o Espíritu Santo, o ángel de la guarda, como también lo llama, es el que permite la creación en la materia. ¿Para qué está esto? Jean-Pierre dice, ¿para qué vinimos? Vinimos a dormir. ¿Para qué? Para ver potenciales de caos, de separación que hay en el planeta, creado vida tras vida de generaciones y generaciones, en donde los errores de percepción, manchas o por las religiones llamadas pecados de peca, sean transformados a través de un sueño paradoxal. Entonces me lo llevo, traigo mi doble, y al otro día tengo la comprobación de que me conecté con mi doble porque mi estado es de paz. Y es que todo sigue igual acá, el COVID estando, quizás el trabajo en el que estoy sigo estando, pero algo en mí está tranquilo, como si una parte mía supiese que algo se está resolviendo, y lo siento en el cuerpo, y siento en mi mente, aunque no pueda explicarlo, las sensaciones de haber dormido pacíficamente, las sensaciones de haber dormido profundamente y descansado muy bien. La diferencia cuando nuestro doble creativo, sino con el destino, que el destino no es más que la huella del pasado, es decir, programas prefijados, errores de percepción repetidos, mi estado va a ser de estrés, y aunque haya dormido 10 horas, voy a sentir que no dormí ni una, que no descansé. Y hay una de las formas también de darnos cuenta, que es cuando más de una vez hayan sentido que se despertaron como cayéndose de la cama, como de pronto cayéndose y estaban en la cama, no se cayeron a ningún lado, pero el cuerpo sintió que tuvo que bajar abruptamente. Ahí es cuando claramente nosotros no estamos conectados con nuestro ser, el doble, sino que estamos conectados con la plataforma de lo que es el destino como huella del pasado. Entonces, por supuesto que tenemos información de diestra a siniestra y tiene mucho que ver con el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, pero lo que es crear potenciales nuevos o repetir los que ya han sido creados, y no estoy borrando.
La ley del desdoblamiento está creado para que la tierra pueda manifestar una realidad armónica con todos yo digo las garrapatas, que somos los que estamos adentro, la garrapata del perro, con todos sus seres adentro, traer el cielo a la tierra, es decir, traer la armonía, la paz y la conciencia a la tierra. Claramente está muy relacionado, habrán escuchado diestra y siniestra, referido a Jesús, cuando Jesús tenía a la izquierda a uno y a la derecha al otro, y Jesús, como uno de los avatar, porque no fue el único, fue el primero no, fue el que más marcó la ley del desdoblamiento. Fue el que dio más, y su resurrección, en 3 días resucitaré de entre los muertos, está relacionado con los 2,7 días de salir de esa frecuencia neuronal y llegar a la otra. Y cuando él hacía los milagros, cuando le preguntaban qué había hecho, y él decía, solo veo lo perfecto que mi Padre ha creado, es decir, mi visión es sin juicio, mi visión es inocente, mi visión es pura, yo solo veo la verdad, no veo las pecas, los errores de percepción. Entonces es fácil traer el orden. Y dice, ustedes harán lo mismo que yo, porque son hijos del Padre. El Padre es justamente doble, que está conectado a la fuente de la creación. La ley del ritmo de gestación hay una ley que nosotros utilizamos que nos hace ser hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Ser creadores, ser capaces de, a través de nuestra mente. El ritmo de gestación tiene que ver con que todo lo que existe primero fue un pensamiento. Alguien, algo lo pensó. Eso que está en onda, porque es un pensamiento, creó una imagen. Esa imagen se tradujo a emoción. Esa emoción fue a los líquidos y luego eso fue una acción, porque genera una reacción los químicos dentro de nuestro cuerpo, un movimiento. Y esa acción empezó a darle forma y verdad, materia, creación, visibilidad a ese proyecto. Se trate de una cosa, se trate de un hijo, se trate de un proyecto. También se ha hablado del final de los tiempos o el apocalipsis, que no es más que quitar el velo a lo que no es. Fíjense que una de las cosas que está sucediendo en esto es que sale a la luz para aquellos que tienen ojos, como decía Jesús, quien tiene ojos que vea, quien tiene oídos que oiga, la verdad está dada y dependerá de cada uno y de su nivel de conciencia y visión para poder verlo. Claro, la ley del desdoblamiento también habla de la unión entre el doble y su criatura, que se da a través del final de los tiempos. El final de los tiempos es la posibilidad de la unión entre el doble y su criatura, es decir, estar conectados en nivel de conciencia con ese gigante, como dicen las acciones en una de las meditaciones del ejército interior, en donde es con ese gigante que somos, aunque esa otra parte está en otro lugar donde está la no muerte. No muerte o amor, no mortem, ¿sí? Del griego antiguo, o sin juicio, donde no hay error de percepción, donde siempre es la única verdad que siempre fue. Y Jesús decía, los seres humanos entendemos como matrimonio entre un hombre y una mujer, que no tiene nada que ver con esto, que tiene que ver con, por supuesto, los dos sistemas, uno de somatización y otro de memoria, uno de materialización y el otro de potenciales, del sistema femenino y masculino, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, siniestra, diestra, siniestra. Dice Jesús que el hombre no separe lo que Dios ha unido, y no se refería a un hombre y una mujer, se refería al doble y su criatura. Solo veo lo perfecto que mi Padre ha creado, al tercer día resucitaré de entre los muertos,
Amaros los unos a los otros no tiene nada que ver con poseer ni querer. Amor sin juicio, sin muerte, es no introduzcas al otro en límites mentales, no sociales que luego alguien va a bajar, porque un pensamiento tuyo bastará para matarme o bastará para sanarme. Todas frases que sabemos de las religiones y que nos han explicado, por supuesto, nos han dado mal la información, no inocentemente. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. No es lo que entra en la boca lo que contamina, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Eso también es una cita bíblica. ¿Por qué? Porque el pensamiento, cuando empieza a descender, a pasar a la frecuencia, a la materialización, tiene que pasar por el verbo creador. No hay pensamiento sin lenguaje, ser virgen de potenciales, pensamiento. El sueño paradoxal es llevar nuestro pensamiento benevolente antes de dormir, pasando por la puerta de la apertura temporal, pasar de alfa a zeta y de ahí en adelante ir hacia los estados de creación y de conexión con nuestro todo. Hasta aquí conmigo. Espero que hayan tomado nota de todas las preguntas que quieren hacer. Sé que no vamos a completar toda la curiosidad, porque como dije al principio, es un tema muy amplio, por eso el taller del nivel 1 es un día completo, y no se puede tomar el 2 exactamente tampoco, porque es muchísima la información, pero por supuesto ahí tenemos no solamente ejercicios, sino que además toda la información es mucho más completa. Está conectado con absolutamente todo, está conectado con la resurrección, está conectado con algo que falta dentro de la rueda astrológica, que volaron uno de los signos, que ahora la NASA no hace mucho tiempo pudo verificar y certificar que sí existe, así como también nos han contado mal de algunos planetas, pero bueno, es un poco amplio. Así que ahora sí los voy a dejar en las manos de la experta en explicar esto desde lo biológico. Mónica Novo. Hola a todos. Voy a tratar de hacer lo más simple y rápido posible. Así, ahora cuando Juli saca su pantalla. Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer. Voy a poner la mía. Ahí está, ¿no? Ahí está, a ver. Vamos a ver, aquí está lo mío. Animaciones. Esperen un segundito. Presentación de las diapositivas desde el principio. Bien. Espero que todos se estén viendo si se ve bien. Juli, decime vos si se ve. Sí, se ve perfecto, Moni. Sí. Bien. Voy a hacerlo lo más rápido posible, así damos tiempo a que puedan hacer todas las preguntas posibles. Es un tema muy amplio, muy amplio. Jean-Pierre Garnier, desde sus conceptos, desde la física, lo explica con fórmulas y realmente lo explica desde la complejidad del tema. Pero vamos, con Juli estamos tratando de que esto, que aparentemente es muy complejo, hacerlo lo más simple posible. Esta ley física que se comprobó determina que todo en el universo está desdoblado. Es decir, que todo tiene un doble. Desde las estrellas, los planetas, todo el universo está desdoblado. Si todo el universo está desdoblado, nosotros también vamos a estarlo. Pero esto no significa que haya dos Mónicas o dos Juli. Lo que significa es que cada una de nosotras estamos viviendo una experiencia como yo partícula en este espacio-tiempo acá, escuchando la charla, y una parte mía que está como forma de onda, en un tiempo y en un espacio diferente, en los cuales
ella, mi otra parte mía, no me ve y yo no la veo a ella. ¿Por qué? Porque estamos a velocidades diferentes. Y eso va a estar relacionado con la capacidad que tenemos nosotros como personas de ver nuestro campo visible de luz. Si yo como partícula estoy viviendo esto y una parte mía está como onda en otro espacio diferente, que se mueve a una velocidad que es mayor a la velocidad de la luz. Por eso es que no la puedo ver. Por otro lado, esto va a estar relacionado con ¿qué? Con el tiempo, con esos relojitos que están allá arriba como imágenes, en donde nosotros, para poder entender nuestra vida actual, necesitamos codificar el tiempo entre pasado, presente y futuro. ¿Para qué? Para poder vivir, para saber que esta charla tiene un tiempo de duración, para saber cuándo voy a ir a almorzar, para saber cuándo me voy a reunir con alguien o cuándo voy a ir a trabajar. Necesito ese orden. Pero en realidad hay un solo tiempo solamente que coexisten a diferentes velocidades. Por eso se dice que el tiempo lineal y continuo no es. Simplemente es para que lo pueda entender, lo pueda interpretar. Ahora, nosotros vivimos nuestra vida y vamos teniendo experiencias. Esas experiencias, ¿cómo las vamos a interpretar? ¿A través de qué? De la percepción, de lo que cada uno de nosotros, a través de los 5 sentidos, va a incorporar de lo que está viviendo, a través del sentido del olfato, el gusto, tacto, oído y visión. Entonces, esa percepción hace que yo crea que el tiempo es lineal y continuo, o que la luz es lineal y continua. Pero no es así. No, todos sabemos desde la física que existen dos tipos de corrientes, corriente al continuo y corriente alterna. La corriente alterna significaría que esta luz que yo estoy mirando y que me está alumbrando es fotogramas que se encienden y se apagan, como si yo pudiera, comprobado, esto es comprobado físicamente, que por cada segundo yo tengo 24 fotogramas que veo y uno que no veo. 24 fotogramas por segundo que mi yo partícula ve y el 25 sería el imperceptible. Esto se utilizó durante muchísimo tiempo en el cine, en las películas, en donde mandaban en las propagandas o en la película en sí 24 fotogramas que pudiera ver y el 25 yo no lo veo. Y en el 25 colocaban, por ejemplo, una propaganda de Coca-Cola, una propaganda de Pochoclo, una propaganda de chocolate, y así todas las imágenes a lo largo del tiempo. Y yo salía de la película, de ver la película del cine, y tenía unas ganas bárbaras de comer pochoclo, o una hamburguesa, o el chocolate. Porque fue una visión, una imagen subliminal que fue colocada dentro de mí. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con Garnier? Tiene que ver con que para él logra demostrar que ese fotograma 25, que ese espacio 25, es lo que él llama la apertura temporal. En esa apertura temporal es donde se produce el intercambio de información con mi doble, con esa parte mía que está en otro tiempo. Nosotros dijimos que fabricamos, recién Juli explicó que fabricamos esos futuros o potenciales a través de ¿qué? De pensamientos. Esos pensamientos, esta imagen lo que muestra es que lo que recién estaba tratando de explicar, fíjense cómo el espectro electromagnético es mucho más amplio de lo que nosotros podemos ver. Es decir, que hay un montón de ondas, un montón de frecuencias y vibración e información que nosotros no vemos, pero no significa que no exista. Significa que solamente mi yo partícula no lo ve. Pero hay una parte mía, mi yo desdoblado, que sí puede
estar en, puede ver y descubrir ese campo electromagnético. Todo esto se explica mucho más amplio en el curso, en el taller. ¿Qué pasa con el pensamiento? Si el pensamiento crea la realidad, ¿dónde se genera el pensamiento? El pensamiento se iba a generar en la mente. ¿En dónde? En las redes neuronales. Esas redes neuronales, cada pensamiento que yo voy teniendo, un pensamiento para comer, un pensamiento para correr, un pensamiento para crear, va a ser un conjunto de redes neuronales que se van a unir para generar una imagen o una foto. Esa imagen o foto va a estar relacionada con ¿qué? Con la experiencia que yo esté viviendo. Si yo estoy viviendo una experiencia que me va a generar miedo, la foto que yo voy a guardar y que va a quedar como un engrama en el cerebro va a estar asociada a la emoción del miedo. Y esa emoción del miedo va a generar ¿qué cosas? Químicos. Y esos químicos van a ir al cuerpo. Y él se va a alojar en diferentes lugares, de acuerdo a lo que yo vaya sintiendo o cómo cada uno de nosotros coloca la emoción en su cuerpo. Aquellos que por ahí sienten acidez recurrente o dolores de cabeza recurrentes, es el lugar hacia donde va la emoción que yo estoy sintiendo. ¿Y esos químicos cómo se manejan? ¿Cómo se liberan? A través de la sangre, a través de los líquidos. Recorren el cuerpo y se alojan. ¿Esto cómo tiene que ver con qué? Con la que una emoción genera un pensamiento y esto es energía. Cuanto más sientes emociones de miedo, enojo, tristeza, mayor separación mayor separación de ti y por lo tanto vas a estar más separado del doble. Si nosotros somos energía, frecuencia e información, ¿cuándo yo voy a poner de manifiesto estos pensamientos? ¿Cuándo me voy a dormir? Cuando me voy a dormir a través de lo que dijimos recién, un pensamiento benevolente o la entrega de esos potenciales pensamientos durante el sueño a mi doble, es el que va a resolver en forma práctica aquel problema o situación que yo quiera resolver. ¿Cómo? Me va a mandar la información en ese intercambio que se produce durante el sueño. Ese intercambio de información que se produce mientras que estoy durmiendo, fundamentalmente a través de ¿qué? Del sueño REM. Pero también hay otros momentos en donde yo puedo también producir ese intercambio, que es a través de una meditación, que es a través de diferentes ejercicios en donde yo voy a poder producir ese intercambio, no solamente cuando me estoy durmiendo, cuando me voy a dormir. La información, ese potencial o ese potencial que me va a traer mi doble va a ser la mejor opción, la mejor solución a mi conflicto. ¿Después de qué? Después de que va a realizar diferentes análisis. ¿Cómo llega la información? A través de intuiciones, señales, sueños y fundamentalmente con el hecho de que cuando me despierto a la mañana yo voy a sentir que estoy más liviana, que ese peso, ese pensamiento con el que por ahí me iba a dormir y que estaba constantemente teniendo durante el día el problema, al entregarlo, al día siguiente estoy serena, tranquila, calma, más liviana. No sé qué pasó, pero sé que algo va a suceder o algo se va a manifestar como solución a mi conflicto. Por eso, Jean-Pierre Garnier dice que irnos a dormir sin duda, sin miedo y sin control. Significa que lo que vamos a tener que hacer es entregar, soltarnos al doble. Se realiza durante el sueño el intercambio de información. ¿Por qué durante el sueño? Porque es cuando nos transformamos en onda.
como partícula, siendo un cuerpo físico, no podemos recibir esa información. Por eso también la podemos obtener mediante una meditación, porque en un estado de meditación profunda, lo que hacemos es como salirnos de nuestro cuerpo y transformarnos en onda y producir ese intercambio de información. En el sueño REM, o movimiento rápido de los ojos, es que los ojos se mueven hacia una y otra dirección, derecha, izquierda, como si fuera un parabrisas que va buscando la información hacia los hemisferios cerebrales. Dice, fabricamos futuros potenciales con el pensamiento y nuestro doble elige la mejor opción, la mejor solución. Si nos vamos a dormir con un pensamiento negativo, ¿qué va a hacer el doble? Va a elegir dentro de las opciones que se presentan de ese pensamiento negativo, la mejor opción dentro del pensamiento negativo. Ahora, si yo le entrego un conflicto, ¿qué me va a dar el doble? El doble me va a dar la mejor solución al conflicto que yo quiero resolver, a la situación que quiero resolver. Este es el temario de la charla, que ahora después lo vamos a volver a poner. Pero bueno, quiero, porque ya son 12:10, van a ser 12:10, entonces voy a cortar la charla acá para así podemos abrir el espacio a las preguntas. ¿Habilitas el micrófono o van a hacerlo por chat, Moni? A ver, espérate que saque esto. Ahí están. Ahí las podemos verlos a todos. Bueno, los nombres. Bueno, a ver, preguntas. ¿Qué querés, Moni, que sea por micrófono o por chat? No, por audio. El que quiera que ponga, que habiliten si tienen las cámaras, y el que quiera levante la mano. Habiliten las cámaras, levante la mano si quiere hacer preguntas y vamos dándole la voz. Moni, y yo les doy el sonido. Dale, perfecto. Allá tenemos a Mariana. Hola, Julia. Hola, Mariana, a todos. ¿cómo estás? Bien, por fin pude estar. Bueno, muchas gracias, antes que nada. 2 preguntas me vienen, pero dejo. Una con lo del fotograma 25, si tiene relación con esto que pasaba en la película Inception, que es como que te insertan una idea. Así, ¿Tiene que ver? exactamente, porque es el espacio en blanco que permite el canal de conexión. Y es el espacio de absorción de información también, ¿sí? Entonces, como estás en frecuencia de absorción, sin que seas consciente, porque está en un mensaje inconsciente, te inyectan esa información. Se utiliza con la velocidad, no solamente... Sí, Moni. Se utilizaba fundamentalmente para crear una necesidad. Lo usaban para la venta, propaganda, el marketing. Para el marketing, para que eso se descubrió en las películas de Disney. Y después, bueno, creo que en teoría lo prohibieron. No sé si será real. No, sí. Pero bueno, en teoría. Un backstage en donde... En Inception creo que, en la película creo que contaban que incluso en la milicia usaban esa técnica también. Totalmente. Sí. Es que es una forma subliminal de ponerte información. Y de crearte así una sea para oponer, o crearte una orden. Por eso lo usaban en la milicia. Instalar una idea. Instalarte, vos actuás directamente. Y la pregunta es... ¿Sabes por qué? Ok. La otra pregunta es que ya sé que estamos con poco tiempo, pero quería saber si había que, aunque sea en breve, nos cuenten cómo derivar a la noche, la técnica para derivar. Una de las meditaciones, no sé si estás en el grupo de meditación. Sí. Una de las formas... o sea, se hace naturalmente, ¿sí? Lo podemos hacer a través de una meditación, elevando nuestra frecuencia neuronal, que se hace, nosotras, como Moni, entrenamos bastante eso en neurociencia, nosotras tomamos entrenamiento de eso, hacerlo consciente, pero también ustedes tienen uno que se llama reconexión divina. La meditación de reconexión divina es no necesitamos, pero es
para que sea más prolijo, es una guía para que podamos hacer esa derivación, en donde si te acordás de la meditación, yo te voy guiando para que saques todo aquello que te preocupó en el día y que pongas tu atención en cómo querés sentirte y que hagas de cuenta que ya lo tenés. ¿Por qué? Porque si vos haces de cuenta que ya lo tenés, generas emociones, generas químicos, estos son los químicos con los que vos te vas a dormir. Entonces ahí se hace la derivación. Bárbaro, y si gracias. si no tenés la meditación de Juli, porque no formas parte del grupo, lo que puedes hacer es, cuando te vas a dormir, es entregar a través de un pensamiento benevolente. Es decir, un pensamiento en donde vos vas a soltar la intención de lo que vos querés solucionar. Simplemente entregar ese pensamiento, ese conflicto, esa situación que vos necesitas resolver. Es entregarlo. Es decir, esto tiene que tener otra solución, yo no la encuentro, te entrego y resolver, a que venga la resolución desde otro lugar. ¿Sí? Recuerden que abajo en el flyer decía, no duda, no miedo, no control. No significa que no tienen que tener dudas, sino que no te quedes en la duda, porque cuando te quedas en la duda activas el sistema de supervivencia por miedo. Y cuando activas el sistema de supervivencia vas al control. Y cuando vas al control es a través del miedo y lo que haces es activar plataformas preinstaladas, es decir, mapas grabados en tu inconsciente de supervivencia. Recordemos que en nuestro movimiento mental, es decir, de utilización de información, se divide entre consciente e inconsciente. Consciente es proceso de información que conozco, donde pongo la atención y tomo decisiones. Inconsciente es, se da de manera automática, no pongo mi atención y maneja como un robot. El 97% mínimamente, porque se cree que es el 99%, de nuestra mente funciona inconsciente. Por lo tanto, el 3% o 1% es lo que funciona consciente. Si yo me voy al sistema inconsciente a través de la duda, el miedo y el control, voy a ir a información preinstalada del ADN mitocondrial o de mapas de supervivencia o de experiencias en donde viví algo similar y mi mente va a asociar uno de los potenciales y va a abrir esa experiencia como si fuera una lupa dentro de nuestra mente. Y vamos a estar creando desde la supervivencia o destino, es decir, con errores de percepción. Es decir, que lo que sucedería en ese caso es que estás enganchando, estás sintonizando con una frecuencia incorrecta. Por lo tanto, la solución que te va a venir no va a ser una solución que por ahí para vos no es la adecuada. ¿Sí? Si me voy a dormir desde ese lugar. O vas a tener la razón, sencillamente. Aquella calamidad, que es muchas veces cuando las personas dicen, yo sabía que me iba a cagar. No, no sabías, lo creaste. Lo creaste, por lo tanto vas a tener la razón, porque somos creadores. Y ustedes hacen memoria, hay una película excelente para entender esto, que se llama Relatos Salvajes. En Relatos Salvajes se entiende claramente esto de colgar en la nube de Google pensamientos malevolentes y que cualquier persona en estrés baja, hace wifi con esa información y lo materializa, lo hace real, le da... ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo genera supervivencia, lo racionaliza esa imagen mental, esa imagen emocional, la pasa por sus líquidos y por lo tanto creó el guión para vivirlo. Entonces siempre va a tener... Y eso, o sea, esta frase tan conocida, si pensás que te va a ir mal, tenés razón. Si pensás que te va a ir bien, tenés razón. Es nada más ni nada menos que el efecto placebo-nocebo dentro de la medicina. Porque los pensamientos son los creadores de la realidad. ¿Quién más quiere parar? Hay manitos. ¿Están todos? Manitos? ¿Dónde ¿entendieron todo? Bien. No, hola. Esto pasa siempre y pasa desde chico y lo vengo repitiendo, no sé si se escucha. ¿Cómo? Hola. ¿Sí? Hola, ¿Escucha? Bueno, esto es algo que siempre repetimos. Hola. Sí. Siempre se repite, lo repito de grande, trabajo con chicos y también lo veo en los chicos, ya definitivamente. Escucho muy mal ahora, estaría bueno si podría hacer algo para los que trabajamos con chicos para ir rompiendo con esto. Ahora se me está cortando,
la señal y el audio, no sé si ustedes me escuchan. Yo te escucho perfecto, Sí. Vivi. A ver, no sé si entendí bien la pregunta. Vos estás diciendo cómo hacer para ayudar con los niños. Todos estos patrones que nosotros tenemos y que vamos repitiendo, yo lo veo que también lo tienen adquirido ya los chicos, como el típico mensaje subliminal que viene o de familias, que viene desde nosotros, El y niño es es concreto. difícil romper con eso. A ver, Vivi, el niño es concreto, por lo tanto va a Niño de aprender a niños, traer... de chicos. Sí. Los chicos, los niños, son concretos, es decir, Sí. se manejan con el ejemplo, no con la palabra, con lo tangible, con lo palpable, con lo visible, con lo que puede tocar y ver. Por lo tanto, para que un niño cambie sus potenciales, el que tiene que cambiar sus potenciales es el adulto referente afectivo en quien confía. A veces es mamá, a veces es papá, a veces es la abuela, el que lo cría afectivamente, en donde él pone su atención emocional y le da valor de verdad a lo que esa persona dice. Si esa persona está desantenada dentro de su conciencia y lo que hace es generar pánico, miedo, violencia, también el niño cree perfectamente en que esa es la verdad porque su creencia va a estar basada en su referencia afectiva. Aquel a quien se lo tiene como referencia afectiva es el que le va a decir cómo es el mundo y a quien va a poner la creencia. No te dedicas, Vivi, pero vamos a imaginar que te dedicas a ser docente. Si sos un referente afectivo, puedes darle un ejemplo diferente, pero tu referencia afectiva nunca va a ser superior a la referencia afectiva familiar. ¿Qué pasa? Nosotros decimos, quiero que a mi hijo no le pase esto, y entonces, ¿cómo hago? No tenés que cambiar al hijo, ni tenés que darle al hijo el otro mensaje. Lo que tiene que hacer es el adulto cambiar en sí mismo, porque si nosotros cambiamos, ellos no absorben. Los niños absorben potenciales de entorno, así como la foto 25, el fotograma 25, absorbemos información desde ese vacío. El niño a 7 años está absorbiendo información 3 del ambiente, o información de amor del ambiente. Lo que tenemos que cambiar es la información que nosotros damos al contexto. Y esto es a través del ejemplo. Imagínate en este momento de situación de pandemia, ¿cuántos papás les están diciendo a esos niños que el entorno es peligroso? Está mal y que a la abuela no se le puede tocar. Que abrazarse está mal, que darse un beso está mal, no te acerques que te podés contagiar. Todo está sucio, el mundo es peligroso. Son los que absorbe ese niño. Y si quieren ayudar más a los niños, una de las cosas es no tienen que tener ni tablet ni celulares, porque la velocidad de la imagen, o sea, reducirlo a lo mínimo posible. Ahora con esto de las clases online es diferente, igualmente estoy hablando de niños pequeños, ¿no? Pero para el niño procesar la velocidad de las imágenes de una tablet o de un celular con menos de 7 años, de 7 años para abajo, satura el sistema neuronal y lo que genera es un estado de ansiedad, frustración, y lo que hace es acelerar los tiempos, y es como si el niño estuviese todo el tiempo hiperkinético, que eso generan las tecnologías. Y tienen síndromes de atención y un montón de otras cosas. Y por otro lado también sus ojitos y sí, fomenta el aislamiento, la falta de contacto con los otros. Y el contacto con el entorno, claramente. Gracias. Sí. Distrae. No, por nada. Al lado teníamos a Antonia, ¿es? No. A Morina. ¿Quién era la que había levantado la mano? Ah, Morina, Morina. Allá Sole, a Morina. Bueno, vamos con Morina. La que quiera preguntar se conecta con el levantó la mano. ¿Se escucha? Sí, ahí está, Amorina. Buen día, ¿cómo están? Qué lindo nombre, Amorina. Sí, gracias. Una pregunta, no sé si tiene que ver, pero en el momento del niño, si tuviéramos que pensar en dimensiones del alma, ¿podríamos decir que vamos a una quinta dimensión? Mirá, ¿qué es la memoria del alma? Alma es acá, allá están saludando. Mirá quiénes están ahí. No te había visto. La calla o el alma es donde se escribe el guión que venimos a transformar. Entonces, no, ¿a qué te referís con quinta dimensión con la memoria del alma? Decía dimensiones del alma, entendiendo esto, lo interpreté así, como un alma superior
que tiene una parte encarnada. Y Sí. así me Sí. interpreté nosotros acá y nuestro doble cuántico. No sé si La cuarta ustedes lo pueden ver así. cuarta dimensión, donde nosotros empezamos a integrar la información de lo que somos viviendo acá. Es decir, cuando nos observamos como experimentadores de la vida. La quinta dimensión es la conexión con lo sagrado, más allá del ser observador de nosotros mismos, comprender el plan perfecto, ¿sí?, de la creación. Nosotros no estamos haciendo otra cosa que diversificándonos a través de experiencias. Por eso ayer en el vivo hablaba de no hay mal, no hay bien. En realidad son juicios que tenemos, son formas de experimentarnos y de poder conocernos, autoconocernos, superarnos y al mismo tiempo cambiar de dimensiones experienciales, es decir, cambiar de primera, segunda, tercera dimensión, cuarta dimensión, que es la que estamos experimentando con la posibilidad de la cuarentena, que es observarnos como seres experimentadores, a la quinta dimensión. Si hablas desde ese lugar, sí, perfectamente, porque es desde ese lugar en donde está el infinito, donde los chakras superiores hacen que vos conectes con tu doble cuántico, con tu ser. Bien. Y eso, si vos lo querés muchas bajar a gracias. la comprensión desde lo neurológico, son las ondas gamma, en donde la frecuencia es tan alta, tan alta, tan alta, en donde no necesitas el cuerpo, donde sos energía pura y sos solo conciencia. En lo personal, en los entrenamientos de neurociencia que hacemos, yo lo he logrado hacer sin dormirme, o sea, es más, meditando en movimiento. Y también se lograba en la antigüedad a través de inductores, como por ejemplo medicinas naturales, ¿sí? Una de ellas es la ayahuasca. Por supuesto que en un contexto cuidado, en un contexto totalmente de sacralidad, no en un contexto donde se utiliza como si fuera una especie de droga, que no lo es, y también teniendo en cuenta el cómo se cocinó esa medicina, porque proviene de plantas y de químicos que lo que hacen es justamente producir ese estado alterado de conciencia de estados gamma. También sí, en el momento antes de morir. Claro. Teníamos al lado, ¿Sole era? ¿Quién Muchas era? gracias. Sole. Dale, Sole. No, por nada. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, hola a todas. No, quería saber si existe un estado de madurez, digamos, mental, saliendo de la adolescencia, o si esto se puede llegar a tomar conciencia ya desde, digamos, desde una edad temprana. Más que nada lo pregunto porque tengo un hijo que ya tiene alrededor de 20 años, a ver si yo podía mostrarle todo esto como para que despierte antes que lo que yo. Muy buena pregunta, Sole, y te voy a decir una cosa. Las madres somos las primeras que traducimos físicamente el desdoblamiento, porque un embarazo es el desdoblamiento de la materia, concreto. Razón por la que cualquier cosa que nosotras como mamás queremos acompañar o ayudar a nuestros hijos, tenemos canal directo para conectar con el doble de nuestro hijo. Porque los dobles también se comunican. Entonces, siempre pasa esto, las mamás o los papás con este afán de evitarle determinadas experiencias, queremos como meterles algo en la cabeza. Eso es invadir el libre albedrío y el ti cada uno. Es importante ser un buen ejemplo, no invadirlos y hacer de la espiritualidad o de la neurociencia una religión. Decís, ¿desde qué edad? Los niños desde chiquitos, cuando hablan de su amigo invisible, están hablando del doble. Los niños de gestación están con su doble en la panza. Están conectados. La información del alma termina de pasar, termina de bajar la información del alma a los 3 años. Y dependiendo de la sentencia de mamá o de papá o referente afectivo que diga no existe, entonces el niño deja de ver porque el ojo no ve lo que no conoce. El ojo no puede creer en algo que está prohibido ver. Entonces, cuando una mamá o un papá le dicen no hables, no existe nada, ahí no hay nadie, deja de hacer esas cosas, esa palabra, ese juicio, lo que hace es cercenar la conexión con el doble. El niño está conectado. Hasta los 7 años, perfectamente, muchos niños más tiempo,
no sé si ustedes, a mí en lo personal, bueno, yo tengo una historia bastante particular, pero los niños tienen mucha facilidad para salir del cuerpo. Los niños cuando se van a dormir salen del cuerpo muy fácilmente y conectan con información de personas no encarnadas muy fácilmente, porque justamente están en estado de inocencia. ¿Qué significa esto? No hay límite, todo es posible. Y como ellos, es como el perro ve todo. El perro no tiene, por eso puede captar información que está en frecuencia de distorsión y ladra a cosas que nosotros no vemos. ¿Por qué? Porque justamente desde su inocencia no tiene juicio de lo que puede ver y lo que no, y ve completamente. El niño empieza a cambiar esto cuando nosotros le inoculamos información. Pero también es cierto que es necesario, porque nosotros tenemos que ordenar nuestro mundo mental, y es necesario que pasemos a beta, porque tenemos que interactuar con un entorno. En la adolescencia se produce un cambio hormonal muy grande y muy profundo, en donde en psicología hablamos de matar al héroe. Matar al héroe tiene que ver con dejar de darle valor de verdad absoluta a los referentes padres o referentes afectivos, es decir, puedo poner en duda las verdades absolutas que me contaron o que me hicieron vivir o hábitos que crearon, comparando con mis congéneres o con mis colaterales, es decir, con los que son de mi edad, con los que yo después voy a volar en la vida, siendo pareja, compañero de trabajo, compañero de secundario, de la universidad, en donde yo voy a interactuar con otros. Entonces, en esa separación natural, saludable de los padres, se empieza a generar lo que es apego. Tu hijo ya pasó esa etapa, porque de 20 años ya pasó, pero las frecuencias neuronales de la adolescencia durante el proceso hormonal permite también hacer este cambio. No todo el mundo que cumple la edad realiza la maduración emocional. Que tengamos edad no significa que seamos adultos emocionales. Tiene que ver con haber gestionado. Y vuelvo a decir, los padres somos los número uno que tenemos que cambiar para que nuestros hijos puedan cambiar. Pero por supuesto, cuando recién preguntaba a una de ustedes, ¿cómo hacemos con esa información que es tan difícil? En realidad, querer juzgar como bien o mal es lo primero que hace difícil transformar esa información. Y cuando nosotros trabajamos como adultos, nuestro árbol transgeneracional, nuestra memoria del alma o nuestro entorno cercano, transformando y gestionando nuestros mapas, estamos influenciando de manera directa a nuestros hijos, tengan la edad que tengan. Ellos van a procesarlo en su tiempo y en su libre albedrío, por lo tanto no vamos a poder transferirles nuestra experimentación, pero sí pueden tomar referencia de nuestro entorno, formas, porque ellos, pese a que crecen, siguen siendo, seguimos siendo referentes afectivos, más allá de lo que hayamos hecho en nuestra tarea como padres. Bien, Norma, vos tenías una preguntita. Y después vamos a Edu, que está abajo. Bueno, que Norma. Estaba preguntando. Sí, Norma. Hola, hola. Abrí el audio. Abrí el micrófono. Hola. Norma. Ahí abrió Edu. Norma. ¿Va Norma o Edu? Vamos con Norma y después con Edu, dale. ¿Ahí me escuchan? Dale, sí, Norma. Es la primera vez que escucho sobre el doble, así que a lo mejor es una pregunta que ya han hecho otros, pero para mí es importante. Es importante. Anclar durante 40 días, ¿sí? ¿Cómo es cuando uno va a dormir, vuelve a repetir Bien, cada noche te voy a eso que explicar, quiere te resolver? explico. En realidad, el doble no es tonto. Al doble con una sola vez le alcanza. Pero los tontos somos nosotros, que al día siguiente le cambiamos la información y nos vamos a dormir con la basura en la mente. Entonces, si fuéramos capaces de no cambiar la información a los días siguientes, porque él sigue siendo el creador de las realidades, si hoy le digo que quiero un mundo feliz, le digo que no creo en nada, también eso se lo estoy dando. Entonces, lo que solemos recomendar es que cuiden el pensamiento benevolente, o sea, durante el día piensen lo peor, no nos interesa. Pero a partir de las 17 horas, que es cuando cambia la frecuencia gravitacional de la Tierra, y también empieza a cambiar nuestra frecuencia neuronal, hasta las 11 de la mañana del día siguiente, mantengan la cabeza limpia, es decir, el pensamiento benevolente. Que el último pensamiento con el que te vayas a dormir sea el pensamiento más benevolente que tengas o el mismo que convocaste el día anterior para entregárselo al doble. Cuida tu pensamiento benevolente, tu sueño paradoxal, tu sueño, tu buen dormir, ¿sí? Entonces, si sos capaz de cuidar tu sueño antes, tu mente, tu pensamiento antes de ir a dormir, entonces
no hace falta que los 40 días le repitas nada, porque en realidad el doble con una sola vez le alcanza. Lo que necesitas es que no le des una contraorden. Edu, Gracias, gracias por la... Y en eso también está relacionado con que durante esos 40 días es necesario que reciban información de diferentes casas que se tienen que bajar información de diferentes casas, por eso sale la cuarentena. Pero eso se explica bien en el curso. Sí. Es como Eso que es va a bien buscar a complejo. diferentes casitas. Es hermosísimo, pero bueno, sí, nuestro doble va a distintas puertitas. Hacemos un juego muy lindo en el taller con las puertitas doble. Edu. Bueno, no, yo quería preguntar, ¿cuánto tiempo es desde que uno se va a dormir hasta que entra en el otro estado? Porque yo personalmente, desde que yo recuerdo que era adolescente, tengo mucha facilidad para dormir. Es más, yo muchas veces a la tarde hago siestas que pueden durar 5 minutos. La gente no me cree que yo me dormí profundamente. Yo digo, me fui hasta la China y volví. Y te lo creo. Sin noción del tiempo que pasó. Totalmente. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos vamos a dormir, sea a las 5 o a la noche, nosotros podemos quedarnos en el subte 5 minutos dormidos. Y para contar lo que soñamos nos va a llevar mucho más tiempo que el tiempo que llevamos ahí. Y podemos contar una novela entera y nos quedamos dormidos 5 minutos. ¿Por qué? Porque cuando entramos en esas frecuencias neuronales, entramos en el no tiempo. Lo que dice Jean-Pierre es, no duerman siesta, porque ahí conectan directamente con la información siniestra, es decir, con la información de los potenciales de estrés. Y esto está relacionado con el sol, con el nervio óptico y con que para generar melatonina es otro el horario en el que se genera melatonina. En ese horario se utiliza serotonina y se utilizan del estrés. ¿Por qué? Porque estás en un entorno en el que todos están despiertos y en el que todos están pensando en distintas cosas. Y como vos estás durmiendo y estás en un estado de pureza, digamos, sos capaz de absorber toda esa información. Entonces, el mejor horario que dice Garnier es justamente en el momento en que toda la naturaleza confluye para que vos puedas tener ese sueño paradoxal y pasás rápidamente. Vos podés tener un sueño profundo rápido y puedes utilizarlo a tu favor, siempre y cuando lo que te lleves antes de dormir sea un pensamiento benevolente, porque si vos haces eso rapidísimo, pero lo que te llevas es un pensamiento malevolente de una preocupación, también vas a crear con mucha velocidad esa información para poder experimentar. No dice lo mismo la neurociencia dice, si vos haces una buena meditación, si haces una elevación del estado de conciencia a las 3 de la tarde, también puedes conectar con el ser, pero eso tiene que ver con que seas capaz de elevar tu frecuencia más allá del entorno, más allá de tu historia, más allá de tiempo, el consciente de estrés que te rodee, ¿sí? Y que eso tiene que ver del tiempo, el espacio y la materia, y eso es un poco lo que nosotros practicamos cuando hacemos neurociencia en meditaciones profundas. Lo hacemos en cualquier momento del día, pero también nosotras en los entrenamientos cuando hacemos esto con Joe. Hola, hola. Espera que se cortó. Con un equipamiento tecnológico muy importante como para comprobar realmente que entramos en frecuencia gamma. Y la verdad es que lo hemos hecho muchas veces en distintos horarios. Pero no voy a... Porque ese es algo otro tema. Rápidamente, porque es otro tema. Pero lo podemos hacer en horarios que no sean los horarios de 17 a 11 de la mañana. Ahora, si no tenés el entrenamiento para elevar la frecuencia, en ese estado de alta frecuencia neuronal y se recomienda que no sea en horarios de siesta, que sea en donde la naturaleza está a tu favor para hacerlo, que es desde las 17 horas, donde tu biología está preparada para eso, de la Tierra en conjunción con el nervio óptico también contribuyen para que vos puedas conectar mucho mejor con tu doble a través de un pensamiento benevolente. Y una pregunta, a la noche, ¿cuánto tiempo se tarda en entrar en...? Depende,
Depende de tu de conectar con tus estados de frecuencias neuronales de paz. Si vos estás muy alterada, vas a tardar. Y también depende de las etapas del sueño. El sueño tiene diferentes etapas. Claro, tiene que ver con las etapas del sueño y tiene que ver con... Lo que sí... Eso es muy importante, el cómo te vas a dormir. Por noche... Si tardás 3 minutos. Pasamos alrededor entre 4 y 5 veces con el movimiento REM, porque se van cumpliendo entre 4 y 5 ciclos de sueño. Pero el sueño tiene diferentes etapas, y el tiempo que tarda cada etapa va a depender de cada uno y de cómo nos vamos a dormir. Tu estado en cómo te vas a dormir es lo que va a cambiar. Por ejemplo, tiene una muy buena entrada. El tema que dar es con qué pensamiento se va. Si se va con un pensamiento benevolente o con uno malevolente. Yo tengo siempre pensamientos benevolentes. Muy bien. Confío en eso, Edu. Y aparte otra cosa, yo muchas veces he resuelto problemas creativos técnicos, porque yo me dedico durmiendo. Es que es lo que las abuelas nos decían. Con la idea. Es lo que las abuelas nos decían, andate a dormir. Cuando te decían, consultalo con la almohada. Exacto. Andá a rezarle al ángel que te guarda, que es algo muy de las abuelas. Sí. Quiero agregar una pregunta, permiso, con lo que estás trayendo el horario de 5 hasta las 11. ¿Coopera en la alimentación ayunar en esos horarios? La materia no cambia la materia. Okay. Esto es, nosotros, te voy a contar algo, te voy a contar algo, Mariana. Nosotros estamos en donde tomamos vino, comemos lo que queremos comer, somos un montón, entrenamos en lugares paradisíacos y en lugares, en hoteles donde el boliche está en el piso de arriba. O sea, justamente lo hacemos para desafiar si es verdad que va a cambiar a la materia o la conciencia cambia a la materia. Realmente es lo que a ver, si la materia cambiase a la materia, la medicina tendría que sanar. Y la medicina lo que hace es curar. Lo que sana es el cambio de conciencia, el cambio de vida. Ahora, eso no quiere decir tu salud porque estás en materia. A ver, te sano, pero no lo hago para cambiar el cuerpo, sino que es al revés. O sea, al cambiar tu conciencia, tu cuerpo necesita alimentarse con cosas más livianas. Es al revés el camino, no es de acá del cuerpo hacia la conciencia, es al cambiar conciencia cambia tu forma de vincularte, las personas con las que te relacionas, tu forma de relacionarte con el alimento, tu forma de disfrutar. Tomarte una copa de vino, o podés tomar una copa de vino para disfrutar, o podés tomar vino para emborracharte para salir del mundo, ¿sí? O para huir de una situación. Entonces el vino sigue siendo el mismo, lo que cambia es tu intención y tu frecuencia con la que estás accediendo a esa experiencia. Lo que significaría esto de que tendrías que poner las cosas afuera. Si vos pones Moni para Norma. A ver. ¿Tenés Norma? No quiero hacer una pregunta. Estaba haciendo lo que quiero más que nada aclarar es que sería hacer una bueno, listo. Poner, Moni, ¿estás ahí? Sí, estoy hablando. Sería poner afuera. A ver, yo la tengo congelada, no sé. ¿Se fue? No, ¿Estás sí, por ahí? No sé por qué se cortó. Sí, se corta, Moni. ¿Querés contar un poco del taller? Sí, del taller que vamos a hacer en forma online en el mes de junio. Es un taller de un día entero, donde nos reunimos desde las 9 de la mañana hasta las 12 y de 13 a 15 horas, en donde todo lo que estuvimos hablando, que fue mínimo, ahí se va a explicar el taller muy ampliamente. Moni, volvé a repetir porque no salió tu voz antes. A ver. Ahí estás, ahí te escucho, perfecto. ¿Ahí te escucho? ¿Querés contar acerca del taller? Sí, dale. Acerca del taller. Acerca del taller, que el taller se va a dar en el mes de junio, lo vamos a informar en una fecha que tenemos que coordinar con Juli.
Es un taller de un día de 9 a 12 y de 9 a 12 y de 13 a 15 horas. A 12. ¿Se escucha? Va a ser por la plataforma Zoom, incluye ejercicios, incluye práctica, teoría, y por supuesto, ¿No se entrar en escucha? la ronda, que es empezar a crear algo y empezar a practicarlo en la ronda de soñadores hasta que se van a tener más información en las redes. Vamos a publicarlo en Instagram, tanto en el mío como en el de Moni, y también en el Face y en los grupos de meditación. También van a tener el temario de todo lo que vamos a dar en ese curso. Sí, porque es el nivel 1. De día, en el nivel 1. Exacto. Así que, bueno, este muchas taller gracias. ya lo dimos varias veces nosotras, y muy que lo ha tomado. Así que también esperando el nivel 2. No sé si sé que algunos de los que entraban a la sala habían tomado el nivel 1 y querían tomar el nivel 2, pero querían repasar un poquito la información. Eso lo digo para esa gente que me preguntó, ¿y cuándo va el nivel 2? Bueno, Moni, vamos a saludar a todos. Muchas gracias por haber participado. Sábado, que descansen, que vayan a un pensamiento benevolente. Y aquellos que tienen la meditación de reconexión divina, dicen si es que la necesitan. Bueno, gracias. Un abrazo. Por nada. Hasta luego. Chao, chao.